Hola, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Buenos días. Buenas tardes, Buenas doctora. tardes. Hola, buenas Buenas tardes, tardes. ¿cómo les va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estaba intentando, me había equivocado de ID. A ver, vamos a acomodar un poquito esto. Bueno, ¿cómo andan? ¿Ya estamos todos para empezar? Profesora, Sí. ¿cómo va? Yo soy Tomás Piacente. No pude acceder de mi computadora y voy a cursar con Joaquín. Era por el presente que le pasaba. No hay problema, Perfecto, no hay gracias. problema. Eh, los aceptan desde... No tengo yo que aceptar a nadie, ¿no? No. No, se supone que no. No, bien. Bueno, ¿cómo les va? Yo soy Fabiana Canti, acá. El sistema de esta cursada, vieron que vamos a tener, ya le fueron subiendo videos, ¿no es cierto? ¿También? ¿Le fueron subiendo los videos de las clases anteriores? ¿De los, Sí. de los meses anteriores? Sí, tenemos 2 clases, creo que. Bueno. No de cambiario. Ah, no de cambiario. Cambiario No. no todavía. Bueno, tenemos igual un canal de YouTube de Derecho Cambiario y en la página de Facebook de Derecho Cambiario UNMDP están los videos de las primeras clases que habíamos subido el cuatrimestre pasado. Yo no sé cuándo. Tengo un lío con la pandemia de cuándo dimos clase. El tema digamos, ¿qué les quiero decir? Quizá esta clase sea reiterativa parte de los videos y en parte no. ¿Está? Así que bueno, vamos a empezar con el tema de los títulos valores. Ustedes van a ver, lo primero que van a ver cuando accedan a la bibliografía es que hay una variada denominación. Algunos llaman a los títulos valores, como el actual código hoy los denomina, le dan esta denominación, otros los llaman títulos de crédito, otros títulos circulatorios. Hasta antes de la reforma del Código Civil y Comercial, la mayor parte de la doctrina estaba de acuerdo en denominarlos como títulos de crédito, considerando que la función más importante es la circulación del crédito, la que se logra a través de estos títulos, y algunos autores como Gualtieri y Winicki los denominaba títulos circulatorios porque consideraban que parte de los caracteres importantes que tienen estos títulos y generales que tienen estos títulos de crédito o títulos valores aparecen en la circulación. Si el título no circula, por ejemplo, el carácter de la autonomía y la abstracción, no entran en actividad. Recién los vamos a ver funcionar estos caracteres cuando tengamos el título en circulación. Ahora, para poder entrar a hablar de los títulos valores, tenemos que entender la necesidad de su creación. En la economía, el elemento del crédito, que no es otra cosa que un bien presente, el cambio de un bien presente por un bien futuro, es decir, una de las partes cumple la prestación hoy para que la otra difiera su prestación, cumplimiento de su prestación en el tiempo. Este acceso al crédito es fundamental en la economía para la circulación de bienes, porque cuanto más más rápido hagamos circular los bienes, mayor es la rentabilidad que vamos a obtener. Por lo tanto, el acceso al crédito que nos permite una rápida circulación, porque nosotros podemos vender mercaderías hoy y reponer, aunque no tengamos el dinero necesario, accediendo al crédito y volver a tener mercaderías para poder volver a hacer circular ese producto. Entonces, el acceso al crédito nos permite hacer circular los bienes con mayor rapidez, y a mayor rapidez es mayor utilidad. El instrumento que históricamente se utilizaba para la circulación de créditos era la cesión de créditos, ¿bien? Pero la cesión de créditos es un contrato que por supuesto actualmente está vigente y que para muchos negocios es indispensable y es apropiado,
pero esa circulación de créditos para, esa cesión de créditos para la circulación del crédito en el comercio es un contrato que trae algunos aspectos que complican a la circulación. Uno es la lentitud, porque para poder hacer una cesión de créditos tenemos que notificar al deudor cedido. Tenemos que el deudor garantiza la existencia del crédito, pero no la solvencia. Bien, no existe, no garantiza que ese crédito sea pagado, sí que existe. Pero la mayor traba que trae la cesión de créditos es la acumulación de excepciones que se va dando en la circulación. Si nosotros vamos a la parte general del Código Civil y Comercial y vemos cómo circulan los derechos personales, vamos a ver que el artículo 399 del Código Civil y Comercial consagra el principio que el anterior código había consagrado en el artículo 3270, que es el principio de nemo plus iuris. Es decir, nadie puede adquirir un derecho mejor o más extenso que tenía excedente, o visto del lado del que transmite, perdón que me sonaba el teléfono, o visto del lado del que transmite, nadie puede transmitir un derecho mejor o más extenso que el derecho del cual gozaba. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando alguien cede un crédito, transfiere un crédito, coloca al cesionario en la misma situación que el cedente. Y al cesionario le van a ser oponibles las mismas excepciones y defensas que le eran oponibles al cedente. Quiere decir que en la cadena de cesiones de crédito se va a producir una acumulación de excepciones, lo que se llama una verdadera caja de sorpresas. ¿Por qué? Cuando circula un crédito a través de 3, 4 sujetos, vamos a, como abogado, ¿qué instrumentación vamos a pedir? El crédito original, digamos, ¿de dónde surge el crédito original? Vamos a pedir cada cesión de cada transmisión de ese crédito. Vamos a analizar mínimamente la validez de las firmas, que las firmas sean certificadas para saber que tanto en la creación de la emisión del crédito como en su circulación hay una validez de los firmantes, pero no vamos a poder asegurarle a nuestro cliente, al último cesionario, que el derecho que él adquiere no va a ser pasible de excepciones. Puede haber alguna limitación, alguna excepción, algún pago parcial, alguna quita, una espera que se haya producido en la circulación, o algún sujeto que pueda haber sido incapaz por X razón, y esas defensas que se van acumulando en la circulación y que no están ostensibles al momento de adquirir el crédito por el último cesionario, que nosotros no podemos advertirlas por la mera lectura y que por una investigación básica tampoco podemos obtener, entonces vamos a tener que el último cesionario va a ser sujeto pasivo de una serie de excepciones de tipo personal, ¿no es cierto? ¿Por qué hablamos de excepciones personales? Porque son limitaciones a derechos personales que nosotros como abogados no vamos a poder advertir. Esta es la peor digamos, el defecto que tiene la cesión de créditos, que por supuesto se utiliza en un montón de contratos, pero se dan cuenta que no se propicia con estas características una cadena de cesiones innumerables o una rapidez en la circulación y menos una certeza de la existencia, o no solo de la existencia, sino de la realización del crédito. La doctrina, entonces, porque esto es el derecho, ¿no? Es una construcción jurídica. Por eso tenemos que entender que algunos construyen para un lado y otros para el otro. No entender las cosas como algo absolutas o inamovibles, porque uno a veces tiene esa estructura, ¿no? Tan legalista, esto está así. Bueno, está así, son hombres que crearon esto, legisladores.
En el derecho comercial, la construcción a través de la costumbre es muy importante. Entonces, el comerciante mismo empieza a acudir, a notar la necesidad de acudir a ciertos instrumentos que le proporcionen una rapidez en la circulación, una certeza en la existencia del crédito, y esto le trae una mayor seguridad, ¿bien?, en la realización de ese crédito. Buscando estos tres objetivos, ¿no?, estos tres referentes, fíjense, certeza, celeridad y seguridad. Y aparte, piensen que yo siempre los ubico en esto. Los títulos valores son una expresión, una de las expresiones máximas, y sobre todo la consagración de la circulación de un derecho en forma autónoma, de la sociedad capitalista. ¿Por qué? Porque está pensado siempre en proteger al crédito y en garantizarle a ese tercero que va a adquirir el crédito la certeza y la seguridad de la adquisición de ese crédito. Quiere decir que cuando analicemos los principios de esta materia, las excepciones, tenemos que analizar en vistas de quién se reguló el título valor. ¿Bien? Se creó y se reguló el título valor. Y está siempre viendo el beneficio en beneficiar la circulación del crédito y pensado en proteger al acreedor. Que él obtenga un derecho seguro, cierto, que no sea sujeto pasivo de una serie de excepciones que no pueda analizar ese tercer adquirente. En base a esta necesidad es que aparecen los títulos valores. ¿Qué busca el legislador? ¿Qué busca la doctrina y luego el legislador? Primero la doctrina. ¿Qué busca? Crear un instrumento donde el crédito no circule en forma derivada, es decir, donde no se le aplique al crédito, a la circulación de ese crédito, el principio general de circulación de los derechos personales. Lo que busca la doctrina es apartarlo del principio de nemo plus iuris, o del actual 399, ¿bien? Dice, bueno, tenemos que crear un instrumento que circule, que represente al crédito, pero que no circule como un derecho personal, porque el principio lógico de la circulación de los derechos personales, y por ende del crédito, es la circulación derivada que establece el 399, donde implica una acumulación de excepciones, porque cada cesionario es sujeto pasivo de todas las excepciones que se vienen acumulando en la circulación. La forma de poder desprender al crédito de esta circulación y de apartarse de este principio era no tratando al crédito como tal. Para eso, la doctrina acude a la teoría de la incorporación. La teoría de la incorporación pretende crear y crea, a través de esta construcción jurídica, una conexión entre el derecho y el documento. ¿Incorporarlo a qué? Incorporarlo a un documento. ¿Qué es el documento en definitiva, visto desde el punto de vista objetivo, sino una cosa? Entonces la doctrina dice, bueno, tenemos que tratar, para alejar a la circulación del crédito del principio de nemo plus iuris y aplicarle el principio que rige para la circulación de las cosas muebles no registrables, tenemos que apartarlo y tratarlo como si fuera una cosa. Si nosotros creamos una conexión entre ese derecho y una cosa, que es el documento, tal, de forma inescindible, que el derecho solamente exista cuando se expresa en el papel, que el derecho se pueda disponer si está expresado e incorporado en el papel, tenemos que crear esta conexión de forma que no pueda existir el derecho si no tenemos el documento. Y de esta forma, crear una estructura jurídica donde el elemento predominante sea el documento. Si el elemento predominante es el documento, sea la cosa, le podemos dar la ley de circulación que le podemos aplicar al documento, a esta nueva construcción jurídica
que se denominó título-valor, la Ley de Circulación de las Cosas Muebles no registrables. ¿Qué dice el anterior 2412 y el actual 1895 del Código Civil y Comercial? ¿Qué dice respecto a la adquisición del subadquirente de los derechos reales sobre la cosa? Si es una cosa mueble, no registrable, que no hubiera sido hurtada o perdida, el subadquirente adquiere la plenitud de los derechos reales sobre esa cosa. ¿Bien? Siempre que no se haya probado que la adquirió gratuitamente. Eso es lo que ahora es una adquisición legal, no hay una presunción. Directamente la ley te dice que el que tiene una cosa mueble no registrable, el subadquirente, la posesión de esa cosa mueble no registrable, no hurtada o no perdida, lo convierte en dueño. ¿Bien? Entonces la doctrina acude a la teoría de la incorporación para conectar el derecho de una forma originaria con el documento, para interpretar que ese derecho nace una vez que está expresado, literalizado, es decir, incorporado al documento, que solamente ese derecho va a existir como tal una vez que esté expresado o incorporado, para usar la palabra bien gráfica que utiliza la doctrina, al documento. Se crea entonces una nueva estructura jurídica donde los elementos real del documento, el documento, y el elemento obligacional, que es el derecho que se incorpora al documento, tienen una conexión indisoluble, una relación indisoluble donde no existen separadamente. Hago un paréntesis y vamos a decir que todo esto, vamos a ver que hoy con los títulos electrónicos y con el avance de la tecnología vamos a ver que todo esto ha sufrido una atenuación y hay autores que dicen que para los fenómenos nuevos, cuando no tenemos respuestas, aplicamos conceptos viejos. Así que estamos en un momento de transformación, pero vamos a ver la evolución. Me anticipo para que en la cabeza solos no se vayan preguntando, ¿no? Bueno, esto que me está diciendo, ya hoy está en crisis. Bueno, hacia ahí vamos. Pero me parece interesante, primero porque estamos en un momento de cambio, de transición, de muchas apreciaciones jurídicas, y además porque es la forma de entender cómo aparece la autonomía en la circulación de derechos. Para nosotros, si yo les preguntara a ustedes que no vieron esta materia, ¿Se tildó? Parece. Tildó, ¿no? Se cortó, no sé. Creo que la doctora, que no tiene audio. Sí, se cortó. perdón, se me desconectó. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, ahora sí. Se me había desconectado internet. Bueno, por lo tanto, lo que tenemos que entender que en esta materia lo que vamos a analizar esencialmente, lo que nos tiene que quedar, como vieron que ustedes de todas las materias uno le va trabajando, nos va trabajando nuestra cabeza y vamos aprendiendo conceptos y vamos aprendiendo principios importantes. De esta materia lo que tenemos que clarificar sobre todo es la circulación autónoma, porque es lo que ustedes van a poder analizar
más como se va a ir desarrollando el derecho de aquí en más, en el derecho comercial, la circulación autónoma de los derechos personales. Bueno, al acudir entonces decimos que se acude a la teoría de la incorporación, se genera esta estructura del título valor. Aparece el título valor donde se conecta en forma indisoluble el derecho y el documento para darle a la circulación de ese derecho que está incorporado en el documento, o aplicarle mejor a ese derecho que está incorporado al documento, la ley de circulación de las cosas muebles no registrables. Aún cuando hubiera sido robado o perdido. Todavía es más severa. ¿Bien? Entonces, se acude a la teoría de la incorporación y se crea un título valor con una estructura particular. Esta estructura, si nosotros vemos la definición de Vivante, dice que el título valor es el documento necesario para ejercer el derecho literal y autónomo expresado en el mismo. Vivante criticaba la palabra incorporado, pero no importa, pueden decir expresado o incorporado. De esta definición de Vivante obtenemos la estructura del título valor, es decir, los elementos de esta creación que hace la doctrina y que luego recepta la legislación del título valor, y además los caracteres generales. En lo que respecta a la estructura, dijimos que entonces está formada por el elemento real y el elemento obligacional. El elemento real, que es el documento, que como documento tiene la función esencial del documento, que es probatoria. Primero nos damos cuenta que es un documento, ¿por qué? Porque produce consecuencias jurídicas. Bien, por eso decimos que este papel es un documento. Si no, no sería un documento. ¿Y qué consecuencias? La primera y los caracteres de este documento es que es probatorio, como todo documento, y se caracteriza porque es constitutivo del derecho que representa, es decir, acá la función del documento es además constitutiva del derecho. El derecho nace cuando se expresa en el papel. Y es dispositiva. Para ejercer el derecho hay que tener el documento. Para extinguir ese derecho hay que extinguir el documento. Y el documento, y la relación obligacional a su vez tiene ciertas características. ¿Qué es? Primero, es una declaración unilateral de voluntad. No estamos en presencia de un contrato. Acá no hay acuerdos. Es decir, hay acuerdos previos en los negocios por los cuales el título puede crearse. Después vamos a ver cómo aparece en la vida jurídica el título valor. Pero cuando nosotros constituimos al título valor, se constituye a través de una declaración unilateral de voluntad. Es una declaración unilateral, por ejemplo, páguese el 3 de julio del 2021 la suma de pesos 50.000. Firma Fabiana Canti, lugar y fecha de creación. Fíjense que esta promesa de pagar, que estoy redactando un pagaré, es una declaración unilateral de voluntad. Cuando ustedes ven el libramiento de un cheque, es la declaración unilateral de voluntad. Cuando ustedes ven la emisión de una acción, que es también un título valor, hay una declaración unilateral de la sociedad emitiendo el título. Entonces, es una declaración unilateral de voluntad. Por ser unilateral es incondicionada. Cuando decimos incondicionada, lo que decimos es que no se sujeta a contraprestación por parte del beneficiario. No quiere decir que es simple y pura, porque simple y pura no tendría que tener plazo. Así que cuando hablamos de incondicionada, lo que decimos es que no está sujeta a contraprestación por parte del beneficiario. Ejemplo, yo no puedo decir,
el día 3 de julio del 2021 pagaré a Juan Pérez si se me entregan las mercaderías. Ese condicionamiento, sujetar mi promesa, mi voluntad a una contraprestación, anula la declaración de voluntad. Por lo tanto, es una declaración unilateral, incondicionada. Es irrevocable. Una vez que expreso mi voluntad y me desprendo del título, ya no está en mi poder, que soy el creador, no puedo revocar, no puedo mandar una carta documento y decir que revoco mi voluntad. Por lo tanto, es irrevocable. Es no recepticia, no se necesita. Sí. Disculpe, doctora, le hago una consulta. En el caso de que se robe una chequera, entonces, ¿cómo se maneja esa revocabilidad? ¿Cómo se llama cuando la persona lo denuncia? No, el cheque sigue siendo irrevocable, como cheque, como título valor. Lo que hace, y es más, sigue siendo un título, sigue siendo cheque y título ejecutivo que habilita la ejecución de las acciones que surgen del cheque. Lo que hace quien haya perdido el cheque, puede ser un tenedor, normalmente igual lo hace el librador, es revocar la orden de pago al banco. Eso sí es revocable, pero eso es una relación contractual que el librador como cuentacorrentista tiene con el banco. Lo que le dice el librador es: no pague estos cheques porque yo los perdí. Cuando se presente el tenedor del cheque al banco, el banco lo va a decir, tiene denuncia de supuestamente de extravío, pero como si tiene denuncia de extravío y usted está pretendiéndolo cobrar, ahí hay la posible comisión de un ilícito. Entonces lo retiene y le da una copia certificada de anverso y reverso del cheque, el banco al tenedor, con el cual el tenedor va a poder seguir ejecutando el cheque. Lo único que hace el librador de la cuenta es revocar la orden de pago y que no funcione esa orden de pago entre el banco, digamos, al revocarla el banco cuando el tenedor se presente no se lo va a pagar. Pero la promesa de pagar irrevocable del cheque continúa a tal punto que ese tenedor puede iniciar acciones cambiarias o utilizarlo como título ejecutivo, esa copia certificada que le entrega el banco. ¿Bien? Después vamos a ver que el cheque es una relación triangular y vamos a poderlo analizar mejor. Una pregunta. En ese caso, si es una acción para ejecutar, ahí hay que discutir la causa, si se va a hacer un procedimiento. No. El cheque es un título ejecutivo. Vamos, dos cosas hay, ¿no? El cheque, desde el punto de vista procesal, es un título ejecutivo. Pero desde el punto de vista cambiario es un título abstracto, además de autónomo es abstracto. Quiere decir que la causa no puede ser discutida entre sujetos que no sean obligados inmediatos. En base al derecho cambiario, vos la causa no la podés discutir, salvo que sean entre obligados inmediatos. Pero si elegís la vía procesal del proceso ejecutivo, tampoco entre obligados inmediatos, porque el juicio ejecutivo no te lo permite. ¿Bien? A ver, ¿se entiende? ¿Vos qué me querías preguntar? Claro, por eso, entonces, en ese caso vas a tener que pagar y tenés que ir a un proceso de conocimiento para discutir que te robaron la chequera. Sí. Está bien, nada, eso nomás. Sí, muy difícilmente que una causa penal pare el cobro de un cheque o de un pagaré. Es muy raro. Porque, por eso digo que es más grave, aún las cosas robadas o perdidas, porque hay una presunción de buena fe del tenedor en pos de la circulación del crédito, a tal punto que vos tenés que probar la mala fe de él para no pagarle. Porque puede ser que el que adquirió el cheque lo haya adquirido, no es el que te lo robó, ¿bien? O sea que en el caso que dice Marina, casi siempre vas a perder. Aunque te roben la chequera, vas a tener que pagar. Y mira, a veces el problema se da que los cheques robados, hoy lo que te sucede es que la registración de las operaciones comerciales hace que no sea tan fácil manejar
presentar al cobro cheques robados. Pero hay un mercado paralelo que hace negocios con esos cheques. Y Igual puede ser si que te lo presenten, lo vas a tener que pagar y después vos salir a probar y vos salir a que ese sujeto no lo adquirió por una causa lícita, en una causa penal, y tratar yo de... denuncio la pérdida de la chequera y con el número de cada cheque. ¿Ahí ya me cubriría o no? No, lo que único que te cubrís es que el banco no pague, pero no que ese título pierda el carácter ni de cheque ni de título ejecutivo. Con la copia Claro. certificada que le da el banco de anverso y reverso de ese cheque, el tenedor del cheque va a poder ejecutarlo. Gracias. Después, a ver, para ejecutarlo realmente tenés que haberlo obtenido por una circulación, por una, digamos, probable, porque tampoco te vas a arriesgar a ejecutar un cheque que es robado. Ya no es tan sencillo, porque, bueno, el otro, si vos ejecutás un cheque que ha sido robado, después el otro te iniciará una causa penal, tendrás que demostrar cómo lo obtuviste, hay que ver cómo vos tenés registrada la circulación de tu riqueza, de tus bienes, si tenés todo registrado en blanco, me estoy refiriendo, si son registros oficiales o manejas tú una economía en negro, entonces no, ya empieza eso a complicarlo. Pero Y disculpe, ¿y el tema del principio de tercero de buena fe, tiene que ver algo o no? Nada que ver. claro, Digamos, si sí. esa persona fuera tercero de buena fe, que se lo dieron, o sea, el ladrón se lo dio en pago de una moto, no sé. Por eso no pierde la calidad de título ejecutivo ni de título valor. No se degrada por la denuncia de robo, porque se presume que hay buena fe en el adquirente. Es el deudor el que tiene que salir a través de lo que se llama la exceptio dolis a probar la mala fe. Por eso la firma de los títulos, tanto cheques como pagaré, es compleja. Porque uno, el deudor, no puede discutir ante el tercero, se presume la buena fe, no lo parás con una denuncia penal, no, o sea, hay que ser, es más complejo. ¿Se entiende? Igual ahora vamos a ir avanzando. Sí. No, y aparte debe ser muy importante el registro de firmas, me imagino, dentro de un banco. O sea, tendría que no solamente habérselo robado, sino también hacerle la firma igual. O sea, que creo que sí, No, pero que hay gente, ahí hay gente que deja chequeras firmadas. Por eso ahora se usa más, se está incorporando el cheque también electrónico, pero hay gente que te deja chequeras firmadas. O por ahí te lo roban ya completo, aunque no esté en blanco la chequera. gracias. No, de nada. Igual todo esto lo vamos a profundizar a lo largo de la materia. Bueno, entonces dijimos que sigo con la declaración unilateral de voluntad, que es unilateral, incondicional, irrevocable, no recepticia, quiere decir que me obliga al que incorporó la voluntad sin necesidad de ser consentida, aceptado por el destinatario de este título. No tiene que hacer ninguna demostración el destinatario del título, el beneficiario o el tenedor o el tomador al que va destinado, para que el emisor o el que incorpora esta declaración unilateral de voluntad quede obligado. Y por último es vinculante, se me dio la palabra. Vinculante, ¿qué quiere decir? Que este sujeto que incorporó la declaración de voluntad, unilateral de voluntad, va a quedar obligado en virtud de ella. Ahí tenemos la estructura. Elemento real, elemento obligacional, los caracteres de cada uno de los elementos y por qué le vamos a aplicar el principio de circulación de las cosas muebles, que ya no es una circulación derivada, sino es una circulación originaria, donde el que adquiere el documento adquiere el derecho. Bien, fíjense la preeminencia. Se adquiere la cosa
adquiere el derecho que está expresado en la misma. Después, con las distintas emisiones de los títulos, se consagra totalmente lo que se llama la legitimación real, solo con la tenencia de los títulos al portador, en los que solamente por tenerlos el portador tiene derechos. Después vamos a ver que hay títulos que se llaman a la orden, donde está el nombre del beneficiario, que se necesita la tenencia del documento y un elemento más, que el título figura el nombre del beneficiario o un endoso. Pero ahí vamos a ir viendo. Lo importante es que entiendan que el derecho de crédito acá no va a circular en forma derivada, sino que va a circular en forma originaria, conectándose directamente ese derecho con la emisión del título. Es decir, es como si el adquirente, el que adquiere un título, un crédito a través de un título de valor que circuló, que ya hubo distintos, no solo una emisión, sino que circuló a lo largo de 2 o 3 personas, se conecta directamente entre este sujeto y el emisor. Las excepciones que el deudor le podía oponer a alguno de los sujetos que intervino en la cadena, como circula en forma originaria, como no se acumulan, no se pueden oponer al último adquirente, que lo vamos a llamar tenedor legítimo técnicamente. Quiere decir que entonces, al circular en forma originaria, donde el tener la cosa se aplica la adquisición legal de los derechos reales sobre las cosas muebles del 1895, tener la cosa me da el derecho a ser el dueño, esto hace entonces que no circule en forma derivada, circula en forma originaria. Eso tiene como consecuencia que no se acumulan excepciones. Bien, si yo lo dijera, si viera la situación desde el punto de vista del acreedor, del que recibe un título que viene circulando, diría que al acreedor, el deudor no le puede oponer las excepciones que ese deudor tenía con los anteriores que estuvieron en la cadena a mí, con los anteriores, con los que le precedieron en la cadena al tenedor legítimo, que soy yo. Si lo veo desde el deudor, diría que al tenedor legítimo no le puedo oponer las excepciones que el deudor, yo, tengo con los que le preceden o están antes en la cadena de ese tenedor legítimo o último adquirente. ¿Bien? Vamos usando algún equivalente para, si ustedes no entienden, porque por ahí nos metemos en términos muy técnicos, para hacer la primera clase es una materia muy técnica. Entonces, esto es la circulación originaria del derecho. Por un lado, ustedes van a ver una contradicción, que el documento pasa de mano en mano. Hay una tradición de la cosa, pero esa circulación del derecho es en forma originaria. Cada uno adquiere ese derecho como si se conectara directamente con la emisión y la creación del mismo. Y las excepciones que el deudor le podía oponer o que se habían acumulado en la circulación, a él no le son oponibles. ¿Por qué? Porque no adquiere el derecho en forma derivada. ¿Por qué? Porque al no adquirirlo en forma derivada, no se acumulan las excepciones que hubo con respecto a los otros sujetos, que él lo anteceden. Y es más, esto que se llama carácter autónomo de los títulos valores, que es el carácter por excelencia, el más importante, después vamos a ver por qué hoy es el más importante, el indiscutido, digamos. Este carácter de los títulos autónomos, de los títulos valores, implica esto, en la circulación originaria del derecho, esta conexión que hay directamente entre el tenedor y el crédito como si la conexión se produjera en la emisión. Pero no solamente por este carácter autónomo se prescinden de las excepciones que el deudor tenía con los que le precedieron al tenedor actual, sino que además se prescinden de las situaciones subjetivas de los que intervinieron en la cadena. ¿Qué quiere decir? No importa si hay una firma falsa. El deudor no puede decirle al último adquirente, al tenedor legítimo,
usted no le voy a pagar porque el segundo que intervino en la cadena, la firma es falsa. O porque hay un incapaz. Esas situaciones subjetivas que le corresponden a cada uno de los que intervino en la cadena tampoco se discuten por el carácter autónomo. ¿Esto qué hace? ¿Qué permite? Que pueda circular el derecho a non domino. ¿Qué es la circulación a non domino? Cuando circula de alguien que no es dueño, se puede adquirir un derecho de un sujeto que no es dueño. ¿Por qué? Porque si yo estoy diciendo que no se acumulan las excepciones, ni importan las situaciones subjetivas de esos sujetos que intervinieron en la cadena, privilegiando al crédito, privilegiando al acreedor, acepto que ese acreedor que se conecta directamente con la cosa adquiera una cosa, el derecho que esté incorporado a una cosa mueble no registrable solamente por la tenencia. Por lo tanto, estoy legitimando la adquisición de un derecho de un sujeto que puede no ser el dueño. Es decir, de la adquisición a non domino, adquiere un derecho de alguien que no era el dueño. Si tengo buena fe, no me lo van a poder discutir. Fíjense hasta dónde se llega en esta parte de en los títulos valores a privilegiar el crédito y a privilegiar al acreedor. Ahí está puesta la mirada. Si entendemos eso, nos puede parecer, qué peligro, sí, abusivo, sí. Por eso es tremendo que cuando van a comprar una licuadora les hagan firmar pagarés, porque hoy el pagaré se utiliza ya no entre comerciantes como se utilizaba originalmente, sino con consumidores finales. Entonces, o la gente firma pagarés en respaldo de alquileres, después van a ver cómo, pero... Y si no me lo restituyen, y si lo hizo circular, y si yo resulta que pagué el alquiler, pero al que le di el pagaré lo entregó a otro, ese pago que yo le podía discutir al dueño que me alquiló, no se lo puede discutir al otro, exacto, no se lo pueden discutir al otro se lo tienen que pagar. Esa es la severidad de estos títulos valores. Yo siempre ¿se entiende? Yo hablo, párenme, ¿eh? Yo le quiero hacer una consulta, disculpe, doctora. No. Usted está hablando de que hay, digamos, hay una transmisión derivada, ¿no es cierto? Va uno tras de otro, entonces, ¿cada uno que lo va teniendo es legítimo tenedor? Dije que no, que la circulación era originaria. Ah. No es derivada. Perdón. Bien. El derecho no circula en forma derivada. ¿Podemos entender que hay una circulación derivada respecto del documento como cosa? Porque uno, para entender la lógica, realmente transmite, el derecho circula representado, el documento circula. Lo primero lo creé yo, se lo doy por ejemplo, a Emilio se lo da a Marina, y lo vamos entregando. No es que no, existimos. Si yo lo creo a favor de Emilio, y Emilio se lo entrega a Marina, y Marina luego se lo cede a Joaquín, se lo transfiere y vamos transfiriéndolo, realmente va circulando entre estos sujetos. Pero el derecho que está incorporado circula en forma originaria. Cada uno, ya sea Emilio, ya sea Marina, ya sea Joaquín, va adquiriendo el derecho conectándose directamente con el deudor, digamos, con el crédito en forma originaria. ¿Bien? Esto no tiene nada que ver si los que están en el medio son obligados, responden, no. Lo que estamos analizando es cómo circula el crédito. No hay acumulación de excepciones. Cada uno adquiere en la cosa mueble para sí, por tenerla es dueño. Pasé cero al pedo. Por tenerla es el dueño. Y lo adquiere como si fuera una cosa mueble no registrable, es mío. No solamente es mío, sino que como circula en forma originaria el derecho de las cosas muebles sobre las cosas muebles no registrables, no hay acumulación de excepciones. ¿Se entiende? Cada uno que intervenga en la cadena, en el momento que interviene,
si tiene el título como dice la ley, es decir, si sigue la ley de circulación que establece la ley de ese título, se convierte en tenedor legítimo. Cuando lo tiene, se convierte en tenedor legítimo. Cuando lo transfiere, deja de ser tenedor legítimo para darle ese carácter al otro que tiene el título legítimamente, es decir, habilitado por la ley. ¿Ahí vamos? Doctora, una Perfecto. consulta. Yo a veces, a ver, si no me entienden, lo bajamos a un lenguaje más llano. Lo que pasa es una materia muy técnica. Sí, Lorena, decime. Sería todo esto, a ver si lo entendí, para ver eso. Sería que a partir de la teoría de la incorporación, que es lo que hace la doctrina, serían entonces tratados de manera, digamos, originaria. Aparece, con la teoría de la incorporación se crean los títulos valores, donde aparece una estructura particular que se conecta al derecho y la cosa. Bien, la idea es aplicarle al derecho de crédito, desprenderlo de la ley de circulación de los derechos personales, léase hoy 399, y aplicarle la ley de circulación de las cosas muebles no registrables. Para eso se crea la estructura nueva llamada título valor, con dos elementos, el real y el obligacional. Buenísimo. ¿Se entiende? Gracias, sí. Gracias. Hay que verla, por eso les digo, piensen que hasta ahora, por más que no lo tenían presente, ustedes siempre trataron la circulación derivada del derecho, que es el principio general. Esto viene a forzarnos en un análisis distinto y a entender que el privilegio está puesto en el crédito y en la circulación. Por eso hay tanta embestida de los defensores del derecho al consumo en la utilización de los títulos valores. Es más, Nissen, que es el actual director de la IGJ en Capital Federal, de la Inspección General de Justicia, los aniquila los títulos valores. Nunca me acuerdo, del COVID quedé media, no me acuerdo, yo una vez estaba en un congreso de Derecho Comercial y le pregunto a un hombre re grande que ha escrito un montón, y un hombre encantador, difícil encontrar, pero en un congreso, pero un hombre, y me dice el abogado, le digo, ¿usted qué piensa? Porque uno tiene una contradicción, es decir, hay gente que, por eso yo les digo que en el derecho hay una posición para analizar las cosas ideológica, que nos lleva a ponernos de un lado o del otro. Y yo le preguntaba qué pensaba de los títulos valores. Bueno, directamente con malas palabras. Él los consideraba una creación tremenda, como algo muy abusivo. Pero la realidad es que hoy la riqueza circula a través de títulos valores. Pensemos en las acciones, en las obligaciones negociables, en los certificados de deuda de los fideicomisos financieros, en las obligaciones, en la deuda que toman los estados representadas en títulos valores, en los títulos que, qué sé yo, en los bonos que dieron los estados provinciales en aquella 2001, reemplazando, en vez de pagar con dinero, pagaban con bonos, que parecía plata, pero eran bonos, eran títulos valores, sí. ¿Los que se oponen es porque defienden al principal deudor o no? Porque no, porque en el medio. Lo que pasa que no es que sea así simplemente. Hay una postura, estos títulos fueron creados para utilizarse entre comerciantes, ¿no? Y hoy se utilizan con gente que no tiene ese entrenamiento en el derecho. Todos recibimos cheques, la gente común tiene chequeras, no necesariamente tiene que ser comerciante, firman pagarés. Entonces, es más, hay planes, hay sistemas de ingreso a la vivienda que se han planteado a través de fideicomisos financieros, donde la gente adquiere un certificado de participación que te da derecho a un lote. O sea, que es, y es tremendo, porque por ahí muchos son comerciantes, pero igual no entienden nada de lo que firman. No lo terminan de entender, porque es complejo. Sí, por supuesto, ustedes le preguntan a cualquier comerciante, como si reciben un cheque, les va a decir que sí, y saben que
hay cosas que no se pueden discutir. Por eso lo reciben. Esencialmente, yo creo que hay Yadarola, que es un profesor cordobés, que es el que introdujo el tema, por eso ustedes dan concursal y cambiario, porque él era titular de una cátedra de Córdoba de Derecho Concursal, e introdujo la parte de Derecho Cambiario junto con concursal, el que la empieza a dar en el país. Así que gracias a Yadarola y a nuestra incapacidad de desdoblar materia, estamos todos juntos. Él decía que venía a privilegiarse el crédito y la circulación del crédito, que en muchos aspectos de la economía hoy es necesario, pero que no se venía a consagrar el fraude. ¿Bien? Yo creo que el problema está que cuando hay posiciones muy dominantes o monopolios, es muy difícil. Vos la esquivas por un lado y te la ponen por el otro. Es decir, te pegan por otro lado. Yo puedo decir y discutir el pagaré de consumo para que la gente que va a comprar una heladera no firme pagaré, pero después le hago el crédito tan inaccesible y como hay tres cadenas de electrodomésticos, es el precio que decimos nosotros o no es. Entonces es muy complejo. Lo que sí es un instrumento con el que hay que tener cuidados y saber que cuando un cliente nuestro lo va a firmar, tenemos que advertirle. Y advertirle, ahora tenemos las declaraciones, las garantías a primera demanda, o que son unilaterales, irrevocables y también autónomas que regula el código. Y bueno, tenemos que decirle, mira, yo te aconsejo que no la firmes. Ojo, te va a pasar esto y esto si firmás. Y bueno, nuestra función es poder advertirle. Yo creo que ya están los títulos valores, es parte del desarrollo de la economía. El tema es tratar de buscar la forma en que no se consagren abusos, ¿no? Porque ahora está bastante tranquilo, pero en un momento la gente cuando va a comprar un electrodoméstico, en realidad los pagarés que firman se los firman a favor de una financiera que tiene la casa de electrodomésticos. Y si pensamos que esa financiera puede concursarse o haber un problema de crisis económica y salir todos volando, como ha pasado en algunos momentos, ellos transferir las carteras de títulos, lo que se llama la venta de los títulos, que es el endoso de esos títulos, y si viene otro tercero los cobra y no tenemos defensa. Todos nuestros pagos, por eso son títulos complicados. Por ejemplo, yo siempre les doy un ejemplo que nos pasó me encanta este ejemplo porque fue tan real. Yo caí con todos los afiches al otro día a la facultad. Éramos un curso, eran todos abogados que estábamos haciendo un curso Sheraton con la Universidad de Belgrano de Derecho Tributario. Digo esto porque hace a nuestra idiosincrasia creer que si es una universidad conocida y un lugar renombrado, es serio el curso. Nuestra cabeza no deja de funcionar muy diferente que el resto de la gente. Bueno, la organizadora cobraba el curso en cuotas o de efectivo. Algunos compañeros lo firmaron en cuotas y firmaron pagarés. Al tiempo, viene uno de los chicos, ahora, en un momento cuando era chica, era la más chica en todos lados, porque empecé a trabajar muy chica. Ahora soy la más grande en todos lados. Con los años me pasó eso. Entonces me dice un chico, un abogado más joven, che, Fabiana, no nos devuelve, estamos pagando las cuotas y no nos devuelve los pagarés. Yo, ¿cómo que no te devuelven los pagarés? Yo siempre aclaro que pagué en efectivo, así que fue igual de salame, la plata la perdí, igual, una porquería, pero porque el curso fue malo. Pero le digo, ¿cómo no le devuelven los pagarés? No, no nos devuelven los pagarés. Te pagamos y no nos trae los pagarés. Bien. Al 2 días cae una carta documento de una casa de cambio, los abogados le empiezan a caer para que paguen los pagarés. La organizadora había endosado los pagarés a una financiera. ¿Qué quiere decir? Ella fue y le dijo, mira, tengo estos pagarés que me vencen, qué sé yo, tengo unos vencidos y otros que vencen dentro de 10 días. Los endoso, te los vendo, en vez de pagarme 10.000, me pagás 7 y necesito esa plata.
nunca lo fue a rescatar ni nada. Conclusión, empezó la entidad financiera, nueva tenedora legítima, a reclamarle a los abogados el pago de los pagarés. El pago que tenían los Pero no se le pagos. tiene que notificar ahí. No, porque no hay cesión, es un endoso. No hay cesión de derechos. Claro, está bien. Y el endoso, el crédito circula en forma autónoma y la forma de documentar la circulación de los títulos es a través de un endoso, que tiene también el carácter de autónomo. Tanto la emisión tiene el carácter de la autonomía, el endoso tiene el carácter de autonomía, el aval, todos los giros que se van literalizando en los títulos valores son autónomos. O sea que las Entonces, cuotas que se van pagando se endosan en el propio título. Ahí sabes cuánto se pagó. claro, ahí vos lo que tenés que ver es mucho cómo se documenta. Lo que había pasado que vos te habías suscrito, una suscripción, y habían firmado pagaré esa parte, la organizadora los endosa a la entidad financiera, y ese pago que habían hecho del curso, que no estaba literalizado, ni igualmente aunque tuvieran el mejor de los recibos, que decía que cancelaba el pagaré, como eso no estaba anulado el título, ni cancelado el título, en el mismo título, este recibo de pago no es oponible al nuevo endosatario, al tenedor legítimo. ¿Por qué? Porque esa excepción de pago que el deudor tiene contra el tomador, el primer tomador del título, no se acumula y no pasa a el nuevo endosatario. Bueno, esa es una forma. Esto se armó la de San Quintín, se imaginan el caos que fue, escribano, vino la gente de la Universidad del Grano, terminaron rescatando los pagarés ellos. Bueno, se solucionó por una cuestión política, porque era un desastre. Ahora, les doy otro ejemplo. Compro mi casa, quedo con una pequeña deuda que no amerita una hipoteca. Entonces, digo, bueno, documentémelo en un pagaré, que yo tengo que ir a cancelar a una escribanía. Bien. Dicho lo que dijimos hasta ahora, ¿qué recaudos tomaríamos si somos los que vamos a firmar esta deuda? ¿Qué harían? Vos, Tomás, ibas por ese... fuiste un poco por ese camino, porque vos me dijiste... Tiene que quedar ¿Se puede documentado en escribir? los pagos que vas haciendo, porque si no, Escribir- siempre podés volver a estar en cero. Ahí voy, Emilio. Lo que No, tenés que decía si no se puede conectar... inscribir. Ah, si no se Sí, podía sí. inscribir el pagaré en el registro de la propiedad. No. El registro de la propiedad admite inscripciones respecto de los inmuebles, solamente anotaciones respecto de los inmuebles. Y después de anotaciones personales de los deudores, pero no admite... Pero el pagaré no estaba referido a la casa. A la casa. Sí, pero solamente se anotan derechos reales sobre los inmuebles. O Pero emisión antes de se registraban, certificados. ¿no? Antes se registraban los pagarés, ¿no? No, hay Creo que pagaré sí. hipotecario, que es otra cosa. Ah, ese, no, me confundí con el pagaré hipotecario. Claro, en una etapa es otra Correcto, cosa. no, está bien. Ahora, lo que nosotros tenemos que lograr Que quede es documentado. claro, que primero conectar la causa, que es esa compraventa, con el pagaré. Conectarlos para que si yo tengo un recibo, me sirva para la cancelación, y, digamos, del pagaré. Igualmente, ante la circulación a un tercero, yo no puedo cancelar un pagaré si no lo anulo en el texto del pagaré. No hay recibo que me sirva. Si yo, por ejemplo, pongo en el pagaré que este pagaré se emite en virtud de documentando la deuda de tal escritura, de tal compraventa, y en la compraventa también pongo que emito un pagaré y los vinculo, a mí lo que me va a servir que cuando yo cancele la cuota, esa cancelación de cuota también me sirva para cancelar el pagaré. Pero si es el sujeto que es obligado, con el que yo le debo la cuota, ¿bien? Para poderle oponer la excepción de pago al tercero, tengo que literalizarla en el pagaré.
tengo que cancelarlo físicamente. Tengo que hacer desaparecer, digamos, este carácter de documento. Entonces tengo que anularlo, romper el pagaré, ponerle pagado y que me firme el acreedor que lo recibió. Tengo que cancelar ese documento de alguna manera. Siempre Si van a no, ser al portador, nunca escriturales. no. Son distintas cosas. El pagaré es a la orden, no es al portador. Eso, El único pagaré eso. Me confundí el nombre. Entonces, vuelta a remarcar, el carácter más complejo de entender es el carácter autónomo. Es entender que entre circulación y circulación las excepciones no se van acumulando y por lo tanto el deudor, excepciones que tiene para limitar ese crédito con un sujeto no son oponibles al otro. Aunque nos parezca lo más injusto del mundo. Están hechos, Satanowski, que era un abogado importante, decía que es una modalidad de pago el título valor, que documentan una forma de pago. Entonces, si nosotros vamos a cancelar al título valor, lo vamos a pagar como deudores, tenemos que cancelarlo en el título, ponerle lo más seguro es que no lo reintegren y destruir el título o romperle la firma, ¿bien? Porque tenemos que, de alguna manera, documentarlo, eso en el mismo documento, para que si no me lo restituyen y sigue circulando, no me lo venga a reclamar un tercero. Entonces, además, si ustedes ven la definición de vivante que dimos al principio, decimos que es un título valor, que el título valor es el documento necesario para ejercer un derecho literal y autónomo. Ya dijimos la estructura, documento y derecho y los caracteres de la estructura. Y nos fuimos al carácter autónomo. El carácter autónomo surge como respuesta cuando nos preguntamos, bueno, figúrense esta situación, tenemos un título, llega a nuestro estudio un sujeto que resulta beneficiario de un pagaré que circuló 3 veces y hay un librador. Mi pregunta primera como abogado es, ¿cuál es el derecho que adquirió él? Bueno, el pagaré es de 10.000, podría decir es de 10.000. La segunda pregunta que me tengo que hacer es si ese es el derecho que adquirió mi cliente o puede ser susceptible de alguna excepción. ¿Puedo asegurarle a mi cliente que él tiene derecho a cobrar 10.000? ¿O puede ser que alguien me diga después, no, che, mirá que yo pagué 3, mirá que yo pagué 5? En el caso de los títulos valores, tengo la certeza que si esa cancelación no está literalizada, la extensión del derecho es la que surge del título. ¿Bien? ¿Por qué? Porque sé que es un derecho autónomo y que a mi cliente no le van a poder oponer excepciones que el deudor tenía con otros que están antes en la cadena que mi cliente, que lo preceden en la circulación. Entonces tengo esa certeza. Tengo un título autónomo, tengo esa certeza. Y la pregunta que me hago como abogado es, ¿cómo circuló el crédito? Si el crédito, estos 10.000 que están en el título, que pasaron por distintas manos, circuló en forma originaria, no hay acumulación de excepciones, a mi cliente no le pueden oponer excepciones que el deudor tenía con los anteriores. ¿Qué excepción le puede oponer el deudor? La que tiene con mi cliente, la que tiene con este último adquirente. Si a él le pagó, se lo puede oponer, por supuesto, aunque no esté documentada en el título la cancelación, porque la tiene con él. Lo que no le puede poner una excepción que tenga con otros. Mi cliente, por ejemplo, la firma del librador es falsa. El librador puede decir, no es mi firma. Ahora, un segundo endosante, un sujeto que intervino en la cadena, puede decir, supónganse que el que tiene el título decide ir a cobrarle, en el caso del pagaré son todos solidarios, así que él podría decidirle cobrarle al segundo que tuvo el título.
ese segundo endosante que tuvo el título no puede decirle, yo no te pago porque la firma del librador es falsa. Porque esa situación subjetiva del librador, la falsedad de esa firma, él no la puede discutir. Su obligación sigue siendo válida. El librador no puede decir, no te voy a pagar porque a vos el que te endosó el título, la firma esa es falsa. O porque el que te dio el título era un incapaz. No, su obligación es válida y la situación, la circunstancia que tiene subjetiva del que intervino en la cadena no es discutible. Lo único que puede decir el deudor es decir, yo soy incapaz, por supuesto, esa no es mi firma, por supuesto. Lo que no puede tratar es de excusarse de su obligación diciendo que la firma de otro que intervino en la cadena es falsa o de que otro sujeto que intervino en la cadena es incapaz. Porque justamente esas circunstancias de cada uno de los que intervienen son independientes y por este carácter autónomo no son discutibles ni oponibles al último adquirente. Profe, una pregunta. Sí. Recién lo que dijo lo entendí, pero en un momento escuché que dijo, aunque no esté documentada en el título de la cancelación, de las excepciones del último adquirente, que esas sí las puedo poner. A ver qué dije. ¿Completo? Por ahí lo entendí mal yo. No importa, por ahí apurada. A ver, que el deudor al tenedor legítimo no le puede oponer el pago que no esté documentado en el título. Que a ver, quedó al revés. Por ahí lo noté mal, puse, solo puedo poner la excepción que tiene contra el último adquirente, aunque no esté documentada en el título de la cancelación. Sí, aunque no esté documentada. Si, por ejemplo, el último adquirente le pagó, el deudor le pagó al último adquirente, perdón, si el deudor le pagó, por ejemplo, al último adquirente le pagó, a él se la puede poner aunque no esté en el título, porque el último adquirente le extendió un recibo, ¿bien? De pago. La literalidad se necesita para la circulación, para que yo le pueda oponer a ese sujeto una excepción que tengo con otro. Si está literalizada, si ya tenía, por ejemplo, un pago parcial, si yo le hago al libre un pagaré y al tomador se llama el primer sujeto beneficiario del pagaré. Le digo, pagaré el 3 de julio del 2021 a Lucía la suma de pesos 10.000. Lucía es la tomadora. Suponete que vos venís el 3 de julio, me decís, bueno, Fabiana, me tenés que pagar. Bueno, te puedo pagar parte, te puedo pagar 3. Vos me extendés un recibo, yo me quedo con el recibo, vos seguís con el pagaré. Pero como vos sos media complicadita, lo haces circular. No ponemos nada en la cancelación parcial y viene Emilio. Se lo diste a Emilio y Emilio me va a reclamar los 10.000. Ese pago que yo te hice de 3 no lo puedo discutir con Emilio porque te lo hice a vos. Sí, con vos lo puedo discutir. Vamos a hacerlo distinto. El pagaré lo libro a favor de Lucía, Lucía se lo de Emilio, Emilio a Lorena. Lorena me lo presenta. Le pago los 3.000 a Lorena. Pero Lorena lo sigue haciendo circular. Se lo da a Tomás. Tomás me lo va a venir a cobrar. Y yo no le puedo oponer a Tomás la excepción del pago de 3.000 que tengo con Lorena. Tomás adquirió un derecho autónomo por los 10.000. Si estuviera cancelado parcialmente, hubiera dicho pago parcial de 3.000, cancelado parcialmente, se lo podría discutir porque otro de los caracteres es la literalidad. Adquiere el derecho como está expresado. Solamente la acción está entre los subadquirientes, en ese caso. A ver, ¿qué decimos? A ver. La acción de, por ejemplo, de daños o de repetición va a estar entre los subadquirentes. El que no puso la literalidad. Uno va a cobrar por el 100. Pero como deudor que pagué más, después tengo una acción de derecho común contra el que utilizó mi crédito por el total y que adquirió. Sí, es la del deudor con el sujeto que abusa de esa situación. Sí. Pero no es una acción cambiaria, es de derecho común. Bueno,
Así que hasta acá tenemos entonces que el derecho que adquiere, que el derecho circula en los títulos valores de forma autónoma. Quiere decir en forma originaria, no acumulando excepciones. Vuelta, cuando tengan duda, grafiquen esto. La autonomía es la respuesta a esta pregunta. ¿Cómo circula el crédito que está incorporado en el título valor? ¿Bien? ¿Circula en forma derivada o circula en forma originaria? Circula en forma originaria. No hay acumulación de excepciones, por lo tanto, no se produce, como en la cesión de créditos, una acumulación de excepciones. Bien, porque después más adelante, la clase que viene, esto nos va a servir para entender, porque si no se lo van a empezar a confundir con abstracción, que parecen parecidos. El que mejor para mí explica el tema, después, ahora vamos a concluir un ratito más, vamos a concluir en la situación actual, ¿no? Del carácter autónomo y demás, pero el que mejor explica este tema para mí, si bien es un poquito más largo, pero en definitiva a uno le rinde mucho más, es Legón. Legón tiene un librito de títulos de crédito, que es un opúsculo que está subido como material de lectura, y después tiene lo trata en el manual de él. Legón, para morirse, Legón, cuando escribe el libro ese, era alumno, Dios mío, me muero. Bueno, me muero por la capacidad jurídica, porque no solamente sabía de esto para escribir, ¿no? La formación que tenía. Ahora, él trata muy bien la teoría de la incorporación, autonomía y literalidad. Si uno lo lee de ahí y lo resume de ahí, puede obtener conceptos más claros, me parece a mí, porque Gómez Leo es demasiado sintético, no se entiende. Es demasiado conceptual y no, en este tema no se entiende bien. Legón es para mí lo más claro. Leído una vez de ahí, les va a rendir mucho más porque, que leerlo 20 veces de algo más corto y que no lo podemos asimilar. Bueno, de los caracteres generales, entonces tenemos que títulos, valores tenemos. Yo les doy ejemplo del pagaré porque es el más fácil para entender. Pero tenemos títulos causales, abstractos, el warrant, las obligaciones negociables, tenemos los títulos emitidos por los estados, las acciones, el pagaré, el cheque electrónico, la factura de crédito, mi pyme, bueno, tenemos, y hay títulos, valores innominados, los certificados de participación que emiten los fideicomisos financieros y los títulos representativos de deudas que también emiten los fideicomisos financieros. Es decir, tenemos una variedad muy grande de títulos valores. A lo largo de las materias, sobre todo de derecho comercial, ustedes han visto distintos títulos valores. Lo importante es tener en claro que hoy tenemos una regulación en el Código Civil y Comercial que hasta el 2015 no teníamos. Estos títulos valores todos son autónomos y todos son literales y todos son necesarios. El carácter de la autonomía ya lo explicamos. Ahora, ¿a qué se refiere la necesariedad? ¿Por qué decimos que son necesarios? Está fundado la necesariedad en el elemento constitutivo que es el documento. Si yo digo que para que hay un elemento constitutivo del derecho, que es el documento, que el derecho nace cuando se incorpora el documento, que se puede disponer del derecho cuando tengo el documento, y que cancelo el derecho, si cancelo el documento, por esta conexión indisoluble que hay entre estos dos elementos que crean esta nueva estructura del título valor, si digo esto, entonces estoy determinando que el documento es necesario para ejercer el derecho, para que nazca el derecho, para ejercerlo y para extinguirlo. La necesariedad, que determina la necesidad de tener el documento,
por parte del tenedor legítimo, está basada en el carácter constitutivo y dispositivo del elemento material, o sea, del documento. Por eso les digo que este carácter está mucho más atenuado por los documentos electrónicos con los que hoy tenemos. Y el carácter de literalidad sigue siendo un carácter muy importante, porque la literalidad lo que significa es que la constitución del derecho, la medida de ese derecho, la extensión de ese derecho y todas las modalidades del derecho de crédito que está incorporado en un título valor surgen del título valor. No se pueden completar con convenciones extrañas a ese título valor. Si estamos en presencia de títulos, los llamados causales, como por ejemplo las acciones, que hacen mención a la causa por la que el título se creó, es decir, al estatuto social, por ejemplo, la literalidad existe igual, porque la modalidad del ejercicio de ese derecho que implica la remisión a la causa está expresada también en el título. ¿Bien? Así que literales son tanto los títulos abstractos que no expresan ni remiten a la causa, como aquellos títulos que remiten a la causa. Por ejemplo, cuando en el 2001 se emiten las provincias salen a pagar con bonos a los empleados públicos y a los proveedores, es decir, que en vez de entregar dinero, le entregaban unos documentos que tenían la carita, parecían un billete, tenían la misma, pero en realidad era un título de valor. En ese título de valor decía que valía por tanta plata, y en la parte de atrás del título de valor decía que se habían emitido conforme tal ley y que se iban a pagar tanto de intereses. Quiere decir que ese título de valor era literal porque la medida y la extensión del derecho surgían del propio título, aun cuando remitían a la causa, porque nos remitían a la ley, y por esa remisión expresa se podía saber la extensión del derecho. Entonces, esto es literalidad, que no hay que confundirlo después más adelante con completividad, que es cuando el título no puede remitir a instrumentos por fuera de él. En la literalidad se pueden hacer remisiones a instrumentos, pero siempre esa remisión tiene que estar expresada en el título. Esto sucede, vuelvo a repetir, solamente esta remisión sucede en los títulos causales. ¿Bien? Ahora, les quería explicar, bueno, no, vamos a avanzar por acá. Entonces, esto quería decirles. Hasta acá vimos la estructura. Esto es importante que la entiendan, porque entonces la pueden distinguir de otra estructura jurídica. Es muy particular. En ningún instrumento, ni en los testamentos, el derecho si bien es constitutivo, porque tiene que estar hecho el testamento, no es dispositivo. Se puede ejercer el derecho y por ahí uno no tiene el testamento. Acá se da una característica muy fuerte del elemento material o documento por sobre el derecho. Ahora, vimos la estructura, los elementos y sus caracteres, los caracteres generales de los títulos valores, necesariedad, literalidad y autonomía. Pero necesitamos ahora hacer un paréntesis para entender de dónde aparecen los títulos valores. Porque yo les dije, es la declaración unilateral de voluntad. ¿De dónde, cómo vienen a nuestra vida los títulos valores? La emisión, el título valor surge de la diversificación de un negocio jurídico. Es decir, hay un negocio jurídico y un aspecto de este negocio se diversifica y aparece la creación del título valor. Podemos tener, por ejemplo, un contrato. Vamos a llamarlo causa. Vamos a llamarlo causa fin, que es la causa que nos da
nos explica el sentido económico y jurídico de por qué se emite el título valor. Puede ser que esa causa fin entonces sea un contrato, y en ese contrato digamos, bueno, la deuda de 50.000 pesos la voy a documentar, se va a pagar de tal, el precio de 50.000 pesos se va a pagar de la siguiente forma: 10.000 pesos en este acto y 40.000 pesos en 4 cuotas de 10.000 cada una. Punto. Cada cuota será documentada en un pagaré por la misma suma, librado a favor de e identifico al pagaré. Esto es lo más prolijo, puede ser que no sea tan prolijo. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo como negocio causal, como causa fin, como causa fin que nos explica el porqué de la emisión del título de valor al contrato. Que un aspecto que es el crédito se documenta aparte y la emisión de ese título de valor va a coexistir con la causa. No hay novación, no es que aparece el título de valor y se extingue por novación este negocio jurídico, sino que van a coexistir. Para que haya novación, para que la emisión del título de valor extinga la relación causal, se tiene que establecer expresamente. Y entonces ustedes me dicen, ¿pero cómo? El crédito, la deuda de los 40.000, ¿queda documentada 2 veces? Sí. ¿Queda documentada en un contrato y en títulos valores? Sí. El contrato puede ser que estén entre 2 sujetos, no puede ser, va a estar, y los títulos valores circulando, sí. Entonces, cada relación, la causal y la cambiaria, ¿de cada una de ellas van a ser un crédito? Sí. ¿Es la misma deuda documentada 2 veces? Sí. ¿De cada relación nace una acción para procurar la exigibilidad de ese crédito? Sí. En uno nacen las acciones de derecho común y en el otro nacen, después las vamos a ver, nacen las acciones cambiarias. De ahí, de esta doble documentación, es la severidad que tenemos que tener cuando trabajamos con estos instrumentos, ¿no? Por eso yo les decía cómo atar, cómo probar, cómo conectarlos, ¿no? Para no pagar, y toda la diligencia que tenemos que tener para no terminar pagando 2 veces lo mismo. También puede ser que la causa esté dada, por ejemplo, en las acciones, en el estatuto social. Las acciones se emiten porque en el contrato social de la sociedad y luego en el estatuto nos va a decir que el capital de esa sociedad, que es de pesos 100.000, se representa en 100 acciones de 10.000, ¿está bien? De 1.000, ¿no? Sí. O de 10.000, no, de 1.000. Bueno, no es mal para los números. De cada una, es decir, nos va a decir en ese contrato social, y luego lo va a especificar el estatuto, cómo está representado el capital, cuántas acciones tiene, qué tipo de acciones, ¿bien? Esa es la causa. El estatuto social va a ser la causa, la acción es el título valor. Es más, cuando nosotros veamos las acciones, vamos a leer el título valor, el cartón, y vamos, si no son escriturales por supuesto, vamos a ver que dice que la acción se emite conforme el estatuto social de tal sociedad, inscripto con tal fecha, en personas jurídicas, ¿bien? Nos manda con detalle a la causa para quien adquiera esa acción sepa cuál es la medida y la extensión de su derecho. En los bonos. En el caso de las acciones como son escriturales, no puede suceder lo que pasa con los pagarés, ¿o no? En las acciones, no solo, hay acciones escriturales y acciones que no son escriturales. ¿Bien? El problema es que las acciones, por la ley de nominatividad, no son endosables. Las acciones no pueden circular al portador y no son endosables. Por eso. Esto es posterior a la reforma de la ley de nominatividad respecto de las acciones. Entonces, al no poder ser al portador
y al no ser endosables desaparece el carácter autónomo en la circulación. Y no Por eso sucede no lo podría que... pasar como en el curso. Exacto, pero no sucede porque si estuvieran vigente la posibilidad de extender acciones al portador o que fueran endosables, sí, serían autónomas igual. Pero nosotros en el tema acciones lo tenemos restringido. En el caso de los bonos que yo les daba, que en su momento emitieron las provincias, acá en la provincia de Buenos Aires, que se llamó Patacón, en la parte de atrás del bono decía la ley, los intereses que no pagaban, remitía a la causa para que el tenedor supiera la extensión de su derecho. En un pagaré, que es, además de autónomo, es un título abstracto, es incausado, por más que remita la causa no va a ser, no va a completar el derecho frente al tercer portador, tenedor legítimo del título. Igual, vamos profundizando. No quiero que se me espanten todos hoy. Pues. Esto de una es medio... ahora, fíjense que nosotros explicamos toda la teoría de la incorporación para que nosotros podamos asimilar por qué hay un derecho que va a circular en forma autónoma, que no va a circular en forma derivada como el resto de los derechos, que no va a acumular, en su circulación no acumula excepciones. Bueno, con la reforma del Código Civil y Comercial, hasta el Código Civil y Comercial, no había una regulación general de los títulos valores. No había una regulación legal de los títulos valores. Teníamos algunos títulos regulados, como era el caso del decreto de letra de cambio y pagaré, como la ley de cheques, primero decreto y después ley de cheques. Bien, teníamos algunas regulaciones específicas, pero no teníamos una parte general. Hoy tenemos una parte general. A partir del artículo 1815 hasta el 1881 está regulado todo el tema de títulos valores. Y cuando nosotros vamos a ver la regulación, vamos a ver que a partir de 1815 hace una regulación específica, general, y después divide en dos grandes grupos: los títulos valores cartulares y los títulos valores no cartulares. Esa es la clasificación esencial que hace el Código Civil y Comercial: los títulos cartulares y los títulos no cartulares. Cuando habla en el artículo 1815 y dice que es un título valor, nos dice que es aquel que contiene una obligación incondicionada e irrevocable de una prestación y que el tenedor va a adquirir un derecho autónomo. No habla de necesariedad ni de literalidad. Lo que, fíjense, recién habla de necesariedad y literalidad y dice que los títulos valores cartulares, además de autónomos, son necesarios y literales cuando empieza a regular los títulos cartulares. Y luego regula los no cartulares, que son aquellos, en el 1850 y 1851, son aquellos títulos que han sido creados por ley o por voluntad de las partes, que aunque no estén documentados, pueden incorporar una obligación autónoma, como la del 1819. Entonces, lo que la ley el Código Civil y Comercial está admitiendo es la creación de títulos cartulares, donde el elemento documento sigue siendo trascendente, y la creación de títulos no cartulares, donde el elemento documento, el elemento real, se ve desaparecido. También hay un intermedio, que es la desmaterialización, que rige en el artículo 1836, cuando dice que hay títulos que fueron emitidos en forma cartular, pueden desmaterializarse y pasarse a registros electrónicos. Quiere decir, yo le subí un artículo de Barbieri, porque acá ha habido mucha discusión, y esto está en elaboración, ¿no? Ustedes tienen el artículo de Alegría, que si bien es muy largo, habla de la desmaterialización de los títulos valores. Se los doy porque no se ve bien, porque es una fotocopia de una revista vieja, de una revista jurídica vieja,
pero es el primero que habla de la desmaterialización de los títulos valores, y nos explica cómo se fue dando en la realidad. Primero se empezaron a emitir los títulos de la deuda, no se pueden emitir en papeles, se emitían en certificados globales. Después, a medida que avanzó tecnológicamente la sociedad y era cada vez más rápida la circulación de los títulos, se fue dejando la materialidad de estos títulos para representarlos en asientos registrales, en libros especiales, y no emitir el documento. Él habla de que hay una transformación de los caracteres generales, alegría, del carácter necesario, sobre todo del carácter literal. Hay una nueva adecuación donde dice que el soporte ya no es el documento, sino es el soporte electrónico. Y hay una readaptación de estos caracteres. Barbieri, que también le subió un artículo, que es un contemporáneo, Barbieri dice que en realidad hay una crisis con el concepto de necesariedad, menos con el de literalidad, pero sí muy fuerte con el de necesariedad, y lo que deja claro la reforma es que el carácter autónomo del derecho personal realmente es el carácter principal de estos títulos valores. Algunos incluso se preguntaban, ¿son títulos valores o son derechos autónomos? Primó la posición de los que los consideraban títulos valores. Pero fíjense lo importante hoy del carácter autónomo. Después del Código Civil y Comercial, en el 2018, apareció la ley 27440, donde se crearon la factura electrónica MIPYME, la ley 27444, donde aparece la letra de cambio electrónica, el pagaré electrónico con mayor limitación que la letra, porque solo es cuando vaya a hacer a favor de una entidad financiera o de una caja, vaya a negociarse en una caja de valores. Luego eso lo vamos a ver. Pero hay una limitación más dura para el pagaré que para la letra. Y aparece también el cheque electrónico. Esto lo vamos a ver específicamente. Entonces, hoy empezamos diciendo de la predominancia del elemento real, tratando de entender la teoría de la incorporación para entender por qué un derecho va a circular en forma autónoma y no como lo habíamos visto hasta hoy en forma derivada, por qué nos vamos a alejar del principio del artículo 399, para luego entender que por todo el avance tecnológico y cómo se va imponiendo la realidad mercantil, financiera y tecnológica, que se terminan creando títulos no cartulares. No es lo mismo el desmaterializado que el electrónico, incluso hoy se habla de la tokenización, es decir, bueno, ustedes, la gente joven lo va a manejar mejor que yo, estos valores esta representación de valor que se hace en forma encriptada y que se puede representar, por ejemplo, muy bien a través del blockchain. Entonces, hay una evolución tan importante donde realmente, dice Barbieri, y esto dice, está por verse, pero se va a terminar imponiendo, es lo que él sostiene, que realmente hay una consagración del derecho autónomo. ¿Bien? Lo importante es que entiendan es la evolución, el porqué de la teoría de la incorporación, los caracteres generales y cómo han ido evolucionando hasta la actualidad, donde la clase que viene vamos a tratar solamente los no cartulares, los desmaterializados, y si bien no nos podemos meter ya en cheque electrónico, en el pagaré y en la letra, que lo vamos a dejar más adelante, vamos a profundizar un poco más sobre algunos aspectos de estos títulos. Pero bueno, esto es lo que yo creo que es lo importante que uno se lleva. Yo creo que uno tiene que volver un poco para atrás, volver a ver la circulación, volver a ver cesión,
volver a ver el 399 y ahí arrancar y entender en qué circunstancia particular estamos parados, para poder apreciar bien la importancia del carácter autónomo, sobre todo. Bien, y poder entenderlo. Después, sí, por ahí, yo les diría que para la clase que viene, si se ponen con Legón, aunque sea del opúsculo, del librito chiquito, y lean Autonomía y Teoría de la Incorporación. Léanla 2, 3 veces, porque son temas centrales y ustedes van a hablar de endoso y vamos a pasar a autonomía. Van a hablar de aval y vamos a hablar de autonomía. Van a hablar de la bolilla 1 y vamos a hablar de autonomía. Van a hablar de cheque y vamos a hablar de autonomía. Es decir, está todo el tiempo presente. Si entendemos bien esto, la clase que viene nos vamos a ver con los caracteres abstractos, con los caracteres de los títulos abstractos, que son, dentro de esta gran de títulos valores que hoy decíamos, hay un grupo que son los títulos abstractos, a los que llamamos papeles de comercio, que son letra de cambio, cheque, pagaré y factura de crédito, que además de ser necesarios, literales y autónomos, como el resto de los títulos valores, además de eso son abstractos, completos y formales. Si ustedes machacan el tema de autonomía, la clase que viene, cuando veamos abstracción, lo vamos a poder comprender con mayor rapidez. Sobre todo esto de entender a qué responde la pregunta de la autonomía, y volver y volver. Es algo que tenemos que trabajar, si no es difícil después de poder expresarlo en el examen. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? ¿Están fusilados? Bueno, vamos a ver, nuestros medios de comunicación. Yo les doy el WhatsApp, nunca nadie me ha llamado por nada ridículo, es así. Mi WhatsApp es el 223-680-9430. 223. ¿Puede repetir? Sí, 223-680-9430. Primero me ponen soy alumno, porque si veo un teléfono desconocido, bueno. Doctora, ¿le puedo hacer una consulta? ¿Puede ser que todo el material pueda ser subido al campus o no? ¿Me puede repetir dónde está? Bueno, ahí vamos. Esta es la vía de comunicación. El celular, no tengo problema, que me pregunten si le falta un material, si hay algo que no entienden, o si tienen un problema con una nota, bueno, las cosas que pasan por este sistema tan particular que tenemos, no hay problema. Tenemos un Facebook, que no estuvimos muy piolas el cuatrimestre pasado, como estaba todo grabado en video, fue muy frío. Por más que teníamos esta clase, la gente opta por ver los videos. Está bien, pero perdemos el contacto y después las preguntas son solo el día del examen, entonces es como muy distante. Tenemos el Facebook, que sé que es antiguo ya para los más jóvenes, pero tenemos Derecho Cambiario UNMDP 2020, que nos pueden preguntar en forma general, que ahí hay videos y hay material. En archivos están los materiales, hay un montón de material para que lo vean. El mismo, siempre damos el mismo, no ponemos una cosa en un lado que no en el otro. Por ahí alguna cosa agregada, si no está en el campus. Y después en el campus, vos Marina, ¿no lo podés ver en el campus, el material, el bibliográfico? ¿O no lo subió? Hasta ayer no. Porque la política de concursal es que vayan teniendo estas clases, pero que no, digamos, no les sube el material para que no enloquezcan. Por ahí. Pero bueno, en el Facebook, en archivos, está el material. Por lo menos lo principal está. Legón se los voy a volver a subir. Somos medio duraznos los de Cambiario, somos medio duritos ahí con el tema de los mensajes por la plataforma. Vamos a estar un poco más cancheros. El cuatrimestre pasado estuvimos medio salamingues, no nos avivábamos que nos preguntaban por la plataforma. Así que bueno, vayan usando el medio que necesiten. No hay problema. Yo soy revirada, pero solamente cuando no
Cuando es muy, muy alevoso que no se estudia, nada más, nada más. Después, no. ¿Solamente Admito preguntas de todo tipo. el Facebook, doctora, o hay otro lugar donde uno pueda sacarlo? No, porque si no es el campus porque donde antes teníamos un Classroom, pero ya le cerró el ingreso el titular. Si vos no lo tenés, si vos tenés alguna duda, me escribís y yo veo por dónde te lo alcanzo el material. O te lo subo, le pregunto a mi hija que me avive cómo subirlo a algún lado. Si no está en Facebook, lo agrego. O tenemos, digamos, porque y si es, o por mail lo puedo enviar, no son archivos pesados, no le voy a mandar el libro. Por ahí las fotocopias de Legón se las puedo mandar también, no hay problema. O lo subo directamente, me piden, yo le digo al titular, mira, subime esto hasta que habilites todo el resto de la documentación, porque la idea de él es ir habilitando de a poco, para que no crean que se le habilita todo, tengan que ver todos los videos, leer todo, porque les va a agarrar como que vayan introduciéndose en la materia sin que se desconcentre que le falta probar quiebras, ¿no? Perfecto. Y dígame, doctora, solamente vamos a tener clase los jueves y no hay clase de repaso. Hasta que rindan quiebras, solo vamos los jueves. En comisión, hasta que rindan quiebras. Para que no vayan tan jugados. Y después, ahí sí, ya vamos con clase de repaso y sí. Sí, Gracias. sí, porque bueno, ya vamos a trabajar más directo. Pero hasta que rindan quiebra, vamos así. Si no, no les va a dar el tiempo. Joaquín está con una cara de consuelo que está como desorbitado. Ya no sabe dónde ver los pelos. Rendimos hoy también hace 1 hora, 2 horas, entonces ya... ¿A qué rindieron hoy? Práctica 1, presencial. No. Práctica 1 presencial. ¿Y Sí. cómo hicieron? ¿Qué fueron? ¿Todos a la facultad? Sí, fueron las 4 comisiones juntas, o 3 comisiones, y separadas por sala, por aula, y éramos creo que 15 en cada uno, una cosa de eso. Poquitos, sí. Y rendimos a las 14 todos. ¿Y la práctica 1, qué les toman ahora en práctica 1? Todos casos prácticos eran, sí, casos para hacer en escritos y algunos tipos de preguntas, pero aisladas. Demanda, contestación, recurso, esas cosas. Bueno. Pero volvimos a rendir presencial. Y sí, es todo medio raro. Lo que pasa que, qué sé yo, para nosotros no es tanta, no he visto que, digamos, tampoco nosotros somos tan dementes, bueno, no voy a criticar a otros profesores, pero tomamos normal cuando es por Zoom. O sea, yo no estoy perseguida. Yo el otro día veía que un chico tenía un papel blanco, pero porque tenga un papel, por más que le preguntes, tiene que tener... O sea, no es que le hacemos una indagatoria. A ver, me refiero que tampoco... yo tengo hijas que están estudiando en la facultad, me dicen, cuídate. Le digo, mira, muy difícil que una persona que se va a llenar de carteles. Pero bueno, es difícil. ¿Cómo vamos a seguir? No sabemos. Mientras puedan seguir, lo importante es no dejar, usar todos los medios de comunicación, no dejarse hasta último momento, ir leyendo, porque esta materia no es fácil, no es larga, tampoco es corta en relación, es muy técnica, no es lo mismo, no es una materia humanista, es muy técnica, por lo tanto las cosas tienen una sola forma de veces de expresarlas o tienen que tener muy claro para poder, tienen que tener un manejo del lenguaje para decirlo de otra manera que bueno, entonces por poco no tiene que ser profesor para, entonces bueno, tienen que darle, no dejarla por último momento, porque después se empiezan a arrastrarla, que en el cuatrimestre, que el otro cuatrimestre, que en el verano, que en la libre, se termina
No es nada imposible, pero bueno, hay que estudiarla, ¿no? Así que usen los canales de comunicación, vamos a ver si el hecho que tenemos esta cursada, aunque hay pocos hoy, bueno, que la puedan aprovechar y mantenerse en contacto. Bueno, no les quiero hacer muy larga para no torturarlos 2 horas acá o más, para que quieran volver el jueves que viene. Vamos a ir más o menos todos en paralelo dando los mismos temas, así que no hay problema si no pueden en un horario ponerse en el otro, no hay drama. No sé si los admiten, yo dije eso, no sé si la facultad los admite de una comisión en otra, no. Sí, sí, se debe poder. Sí, Bueno. porque están los links y se puede ingresar. Están bueno. los links en el campus. Bueno, no hay problema. Y por la presencialidad tampoco tomo lista, por la asistencia. Yo apuesto que cada uno queremos saber lo más posible y no dar, digamos, como instrumento, yo les digo, ¿tienen un puesto? ¿Tienen un estudio montado? No, bueno, no den ventaja, estudien que no hay muchas alternativas. ¿Bien? Bueno, chicos, suerte y cualquier cosa se comunica. Nos vemos el jueves que viene. Gracias, doctora. Chao, hasta luego. Chao. Gracias. Hasta luego.